Su mensaje de redención resuena bien en esta sociedad igualitaria que comenzó a surgir. Los esclavos liberados atribuyen su libertad al Dios que conocieron en Madián y que ahora denominan Yahvé. Propagaron la idea de un Dios que representaba la libertad, la liberación de la gente que se quedaba con el fruto de su trabajo. Este era el mensaje tan poderoso que unió a esta gente y les dio una nueva identidad. La identidad de los israelitas. Una combinación de cananitas desposeídos, esclavos huidos de Egipto e incluso nómadas que se hacen sedentarios. La Biblia los denomina una variada multitud. De acuerdo con la Biblia hebrea, el primer Israel fue un batiburrillo, como sabemos hoy. Pero toda esta gente está unida por una nueva visión. Creo que el espíritu revolucionario está allí desde el principio. Tal vez el pueblo elegido fue el pueblo que eligió ser libre. Su historia de huida, al principio transmitida oralmente y por la poesía, les ayudó a forjarse una identidad entre las distintas tribus. Después, cuando la escribieron, se convertiría en el tema central de la Biblia, el Éxodo y el cumplimiento divino. Un Dios que cumple y que procede de Madián, exactamente donde la Biblia indica que fue adoptado por los israelitas y que representa su tránsito de la esclavitud a la libertad. Entonces, ¿se halla aquí el inicio del monoteísmo? La idea común sobre lo que diferenciaba a los antiguos israelitas de sus vecinos es que estos adoraban a muchos dioses y diosas diferentes, mientras que los israelitas adoraban a un solo Dios verdadero. Pero no fue así. Esta figurita de un becerro, que seguramente representa a él, el dios principal dentro de las deidades cananitas, es uno de los miles de ídolos descubiertos en yacimientos arqueológicos israelitas. A menudo los israelitas adoraban a otros dioses. Tal vez se suponía que no debían hacerlo, pero lo hicieron. Así que al menos en la práctica muchos, si no todos los israelitas, eran politeístas. Según esta prueba arqueológica, el modelo bíblico del pueblo israelita monoteísta debe ser cuestionado. Sin embargo, las palabras, los pensamientos y las ideas tienen el poder de crear cosas. Al intentar definirse como un pueblo único que adoraba a un solo Dios, los redactores de la Biblia hebrea plantaron la semilla que después germinó y se convirtió en la base del monoteísmo practicado por las tres principales religiones de nuestra cultura actual. Fueran escritas por Moisés o por escribas, las historias del Antiguo Testamento están grabadas en los corazones de millones de personas que han encontrado en las palabras de la Biblia su fe y su consuelo. Dios ha muerto. O al menos, eso debió de parecerle a los antepasados de los judíos en el año 586 a.C. Jerusalén y el templo de su Dios están ardiendo. La nación de Israel fundada por el rey David ha sido barrida. Podría haberles parecido el fin, pero en realidad fue el principio. Porque de la terrible destrucción surgió un libro sagrado, la Biblia, y una idea que cambiaría el mundo, la creencia en un solo Dios. Ahora, una nueva y provocadora historia emerge de los descubrimientos provenientes de lo más profundo de la tierra y de la Biblia. Queríamos examinar la posibilidad de que los restos del rey David estuviesen aquí. Una historia de detectives arqueológicos que unirán las pistas que rodean el misterio del autor de la Biblia, cuándo se redactó y por qué. Queda claro que fue un pequeño pergamino. Ahora, la ciencia y las escrituras convergen en la creación de una nueva y gran historia de un pueblo de la antigüedad, Dios y la Biblia. La Biblia en profundidad, los secretos enterrados de la Biblia.
Episodio 2. El debate entre la comunidad científica y los estudiosos de la religión prosigue. Muchos creen la hipótesis documental, que el Antiguo Testamento tuvo muchos autores, lo cual descarta a Moisés como la única fuente. Y puesto que no existen pruebas históricas de su vida, algunos incluso se preguntan si Moisés existió. Sin embargo, hay algunos personajes bíblicos que podrían haber dejado una huella rastreable. Alrededor del año 1000 a.C. apareció uno de estos personajes inmortales capaz de unir a las 12 tribus de Israel contra un nuevo y poderoso enemigo. David metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces contra el suelo. Primer libro de Samuel 17:49. De todos los nombres del Antiguo Testamento, ninguno aparece con más frecuencia que David. Las escrituras dicen que David creó un reino que se extendió desde Egipto a Mesopotamia. Convirtió Jerusalén en su capital real y forjó una nueva alianza con Dios, conocido como Yahvé, que prometió a David que él y sus descendientes gobernarían la tierra para siempre. Salomón, el hijo de David, construyó un templo donde Yahvé, ahora el Dios de la nación de Israel, moraría por toda la eternidad. Es el reino de David y Salomón, una nación unida bajo el mismo Dios, según reza la Biblia. Hoy en día algunos escépticos arguyen que no hubo nada parecido a una monarquía unificada. Sostienen que es una invención bíblica posterior, especialmente de los especialistas modernos. Es decir, que David no existió. Como un revisionista bíblico afirma, David no fue más real que el rey Arturo. Pero entonces, en 1993, un sorprendente descubrimiento arrojó nueva luz sobre quien la Biblia llama el más grande rey de Israel. Gila Cook estaba terminando un trabajo de campo con un ayudante en Tel Dan, una excavación bíblica en el norte del actual Israel. A cargo de la excavación estaba el célebre arqueólogo israelí Abraham Biran. El día terminaba y Cook estaba tomando sus últimas medidas cuando oyó un grito desde abajo. Era Biran con su potente voz gritando: «Gila, vámonos». Y yo le hice un gesto con la mano y seguí trabajando. Tras una segunda llamada de Biran, Cook le dijo a su ayudante que la bajase y comenzó a descender la colina. Llego allí, tiro el bolso y la pizarra y preparo mis cosas. Pero algo le llamó la atención. Una piedra con lo que parecía arañazos. Aunque en realidad se trataba de una inscripción antigua. Esta vez fue ella quien llamó a Biran a gritos. La miró, después me miró a mí y dijo: «Dios mío». Cook había encontrado un fragmento de una estela de la Victoria escrita en arameo, una lengua antigua muy similar al hebreo.